Buenas, mi nombre es Francisco Barros, soy estudiante de Administración de Empresa y compañero de ustedes en la clase de Administración Pública. El día de hoy vamos a tocar los siguientes temas. Desde el punto de vista científico, actuando con probidad y honestidad, atendiendo el cometido estatal, cómo se deberán manejar los recursos públicos en Colombia. Bueno, a mi parecer, los recursos públicos en Colombia son muy pocos los que enfocamos a la ciencia y a la investigación. Entonces, lo primero que yo haría es destinar una parte de estos recursos a becas para poder aprovechar el talento que tengamos en las ciudades, en los pueblos, en la misma zona rural. Así, de esta manera, tendremos o cultivaremos a futuro una cultura de investigación. Aparte, haría laboratorios de investigación donde se le dé la oportunidad a diferentes proyectos. Se filtraría una serie de proyectos y le daríamos al mejor proyecto presentado la oportunidad de desarrollarse, enfocándonos especialmente en la tecnología y la comunicación, que es algo que estamos evolucionando cada vez más en el siglo XXI. Otro punto a tocar es el siguiente: ¿cómo ha sido el origen de la historia del Estado colombiano en los siglos anteriores? Bueno, el origen de la República Colombiana ha sido una historia de rebelión y guerra. Lastimosamente, todavía hoy en día sufrimos una guerra, de pronto no tan abrupta como la que se vivió en décadas pasadas, pero sí, todavía lo vivimos. Todo empezó con la rebelión de los comuneros, fue el primer brote de inconformidad que tuvo la población en lo que en ese entonces se conocía como el Virreinato de la Nueva Granada. Un grupo se rebeldizó o se levantó en armas, un grupo de criollos, al ver que eran diferentes y los trataban diferentes en su propia tierra a personas que venían de otro lugar con aires de superioridad. Hubo una pequeña rebelión, se independizó el país, pero la corona española vuelve y toma el poder al poco tiempo y hace una reconquista. La característica del gobierno en ese tiempo era que los gobernantes y las leyes venían solo de España. Entonces nosotros éramos absolutamente, por decir, unos peones de la corona y éramos subyugados a tal punto de que el pueblo se rebeldizó. Después de lograr sacar a los españoles del territorio, se crea la Gran Colombia, donde líderes criollos toman el poder y aportan diferentes tipos de ideas para la creación de la república, pero también teníamos un problema en ese momento con ellos porque carecían de conocimiento de gobierno. Ninguno de ellos había gobernado antes, no fueron educados tampoco para gobernar y empieza a haber una serie de ideas y disputas unos en contra de otros, donde los mismos padres de la patria empiezan a luchar por sus ideales, de pronto sus ideas propias, por decirlo de alguna manera. Ok, otro hecho histórico en Colombia. Después de eso hemos vivido una sociedad democrática donde hemos escogido nuestros dirigentes, el pueblo ha escogido nuestros dirigentes. Pero un hecho importante en la historia de la República Colombiana es el Frente Nacional. Fue un periodo de tiempo donde liberales y conservadores se turnan el poder durante un lapso de tiempo determinado para evitar una dictadura en el país. ¿Okay? A comienzos de los años 60 se organiza en el país frentes de guerrilla, diferentes frentes de guerrilla, por inconformidades sobre todo de la parte agrícola. Los campesinos no estaban conformes y muchos tenían ideas nuevas. Llega la idea del comunismo al país. La revolución cubana incita también mucha parte de todo esto. Entonces sale un pueblo a protestar, a quejarse, y al no ser escuchados se levantan en armas.
La historia de Colombia en sí como tal ha sido una historia de un país, digamos que con un sistema democrático, el cual no ha sido propiamente preciso para las necesidades que hemos tenido. Otro punto es cuáles han sido las diferentes formas de gobierno en Colombia desde el descubrimiento de América. Las diferentes formas de gobierno en Colombia desde el descubrimiento de América han sido colonia de la corona española, revolución e independencia, formación de la república y el sistema de Estado democrático que conocemos hoy en día. Esa sería, por decir, la estructura del gobierno, de la evolución del gobierno en Colombia. Tenemos otro punto que dice cuáles han sido las diferentes divisiones del Estado colombiano desde la independencia. Bueno, las divisiones del Estado colombiano desde la independencia, podemos decir que nuestro mapa ha sufrido muchas alteraciones. Nuestras fronteras se han modificado muchas veces a lo largo de los 200 años de historia que tenemos como república. Podemos empezar con que primero tenemos un gran territorio llamado la Nueva Granada o la Gran Colombia, cuando logramos totalmente salir del yugo español, y tenemos un gran territorio con mucha tierra que conforman hoy en día 4 países que son Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Lo primero que sucede es que Venezuela se independiza como Estado de Colombia. ¿Por qué? Digamos que uno de los motivos ha sido siempre que Colombia ha tenido un sistema centralizado de gobierno y la vastedad de la región y de la geografía ha impedido que las leyes y ha impedido también que la comunicación haya sido muy buena. Entonces se sentían absolutamente distanciados de un gobierno que veían supremamente lejano. Entonces ese es el primer motivo que tienen los diferentes territorios que conformaban Colombia para independizarse. Lo mismo pasó con Ecuador. Se independiza Venezuela de Colombia y después se independiza Ecuador. ¿Okay? A lo largo del tiempo, a principios del siglo XX, tenemos la separación de Panamá de Colombia. Panamá decide también ser un estado independiente y nuestra frontera y nuestro mapa vuelve y cambia. A lo largo del siglo XX tenemos una serie de guerras y una serie de disputas con nuestros países vecinos, como fueron Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil, donde también perdimos gran parte del territorio nacional en las diferentes guerras. Podemos decir que esos son las divisiones que ha tenido el país. Y por último tenemos el siguiente punto. Usted, como servidor público encargado de su ciudad, del aspecto salud, ¿cómo manejaría los recursos? Bueno, los recursos, para ser breve con el tema, los recursos en la parte financiera, haría un estudio, un análisis, identificaría cuál es la falencia que tiene el sistema salud más fuerte. Entonces atacaría e invertiría la mayor cantidad de recursos posibles en el presupuesto a la parte de la falencia. Cuando hablamos de falencia, ¿a qué me referiría como tal? Algún tipo de máquina, el estado de ciertas instalaciones, adecuar. Sería como la falencia que viviríamos hoy en día nosotros aquí. En la parte del talento humano, para nadie es un secreto que la parte humana es la parte más valiosa de cualquier carrera, ahora se podrá imaginar de la parte de salud. Es supremamente importante, son las personas que dan amor, que comparten su sabiduría para la salud de las personas, salvar vidas. Entonces, a ellos debemos tenerlos capacitados en lo más posible. O sea, la segunda cosa que haría yo con el presupuesto
sería capacitar al talento humano que tengo en el sector salud. De esta manera tendría, pues por supuesto, profesionales más capacitados y buscaría una manera de incentivarlos. No tengo claro cuál sería el incentivo como tal, pero sí sé que tendría que buscar un incentivo para que ellos se sientan motivados y puedan salir adelante en esta situación tan difícil que vivimos hoy en día. Y aparte de eso, en la que normalmente se vivía antes de todo lo que estamos viviendo. La parte de tecnología sería muy interesante buscar la manera de hacer que la tecnología y la parte de salud se unan, que sean un solo o que trabajen de una manera engranada para que puedan servir más a la sociedad, que se pueda utilizar la tecnología para estar más cerca del paciente, para poder saber cualquier anomalía. Me parece que eso sería algo revolucionario, que tenemos, por decirlo de alguna manera, aplicaciones y maneras que ya cada vez nos acercamos más, pero creo que podríamos avanzar todavía más en ese tema. Bueno, muchas gracias por escucharme, gracias y que tengan muy buen día.